relativi alla tesi dell'inconsistenza della storia, possiamo senz'altro dire che Althusser qui perfeziona la sua lettura minuziosa del secondo discorso. La vera novità, però, consiste, a mio modo di vedere, nella tesi che Althusser chiama tesi dello sdoppiamento dell'origine in Rousseau, da cui Althusser ora fa dipendere l'emergenza dell'oggetto storia all'interno dell'apparato concettuale rousseauiano, in contrasto con l'idealismo dei filosofi del diritto naturale. Althusser mostra che Rousseau, che pensa all'interno dei concetti della filosofia politica classica borghese, ereditandone la problematica, produce una critica interna al concetto cardine di questa problematica, ovvero al concetto di origine per come è pensato in Locke, Hobbes, Grozio. Cioè lo stato di natura di Locke è il concetto di origine e lo stato di natura in Rousseau, dice Althusser, non è un'origine nello stesso modo. In Locke, Hobbes e Grozio essa, il concetto di origine, funziona come una proiezione nello stato originario di ciò che è necessario per la produzione del risultato. Questo è il meccanismo per antonomasia, dice Althusser, di ogni filosofia del fatto compiuto, che ricorre all'origine per pensare la produzione di un desideratum filosofico-politico, che ricorre all'origine per fondare il desideratum filosofico-politico in questo caso. Contro questa circolarità, sostiene Althusser, Rousseau non rinuncia, come è noto, a parlare di origine, perché se guardiamo Rousseau parla tutto il tempo di origine e stato di natura, ma lo fa in modo tale da disattivarne, diciamo, il suo ruolo nel meccanismo della filosofia del fatto compiuto, producendo il concetto di un'origine pura e separata, che viene pensata attraverso le nozioni di stato di pura natura e di cuore, che per Althusser sono i concetti veri e propri del dispositivo di Rousseau. Questa nozione di origine separata è ciò in cui Rousseau assembla, dice Althusser, le determinazioni negative della società, ciò che Althusser chiama il néant de société, niente di società, e che Rousseau dipinge in modo accurato attraverso determinazioni antropologiche come libertà, pietà, amore di sé, perfettibilità, determinazioni materiali, foresta sterminata che garantisce la solitudine poiché elimina la scarsità, o figure quasi ontologiche come l'incontro. Questa nozione di origine separata, a cui corrisponde lo stato di pura natura, è in effetti una non origine, nel senso che è uno stato originario che non produce da sé alcun sviluppo. Come rimarca a più riprese Althusser, l'uomo è uscito da questo stato, così come uscirà dai successivi, solo per accidenti, imprevisti, e non per destino né per disposizioni interne. Ora, è questa caratterizzazione dell'origine che può condurre Althusser alla distinzione capitale, all'interno di tutta la sua filosofia, credo, tra origine e inizio. Origine e commencement. Ci sono, dice Althusser, inizi senza origine, e gli inizi vanno pensati come prodotti da un, cito, concorso di molteplici cause fortuite. In questo senso Althusser trova in Rousseau un pensiero dell'aver avuto luogo, dell'evento, dell'insorgenza, che ora può concettualizzare in questo corso in maniera innovativa come un pensiero dell'inizio contro l'origine. Sebbene il concetto di inizio fosse già stato usato da Althusser, ed ovviamente anche il concetto di origine, come sappiamo, fosse già stato ampiamente criticato, è qui che, dal mio punto di vista, per la prima volta questa contrapposizione si specifica in maniera netta e precisa. Ma questo sdoppiamento dell'origine, e qui ci avviciniamo al cuore della questione, ha anche un'altra funzione centrale per il discorso althusserriano. Infatti, se Althusser insiste sul fatto che questa divisione originaria dell'origine produce un inedito dispositivo della genesi e spinge il pensiero di Rousseau verso l'oggetto storia, ciò che questa divisione originaria produce allo stesso tempo è anche, a ben vedere, una disarticolazione tra storia e politica. Ciò in due sensi. Da una parte, questa disarticolazione si produce per scarto rispetto ai filosofi del diritto naturale, che pensano la genesi del politico attraverso quello che Althusser chiama un'analisi d'essenza, che pensa allo sviluppo del politico, chiaramente nel senso dello Stato moderno, come un processo solo falsamente storico, privo in realtà di alcuna materialità. Ma d'altra parte, questa volta contro la filosofia della storia, presa dalla filosofia della storia marxista,
Dalla divisione originaria dell'origine è anche il venire in primo piano dell'origine, dello stato di pura natura, come un concetto puramente politico in sé sottratto al divenire storico. Da un punto di vista storico, infatti, come abbiamo sottolineato, lo stato di pura natura, che è uno stato di libertà ed uguaglianza degli esseri umani, non produce niente, è un vuoto di causalità. Ma Althusser insiste che la vera funzione di questo stato va ritrovata nello stadio del contratto, del buon contratto che deve ristabilire la società su fondamenta di giustizia. L'analisi di Althusser si concentra proprio sul fatto che l'origine separata, se non ha letteralmente senso dal punto di vista della storia, ha senso come origine dell'atto politico, e ciò nella modalità che Althusser definisce della ripresa, la reprise. In che senso la ripresa? Nel senso preciso che essa corrisponde a ciò che va recuperato alla fine dello sviluppo storico che termina nel circolo del dispotismo, che sappiamo è il termine del secondo discorso, al fine di ristabilire una società giusta di libertà ed uguaglianza. Ora, qui possiamo misurare lo scarto rispetto a quanto Althusser diceva nel 66, a proposito dell'inutilità di Rousseau per pensare la politica. La sua attenzione non si sofferma più sulla soppressione delle classi del contratto sociale, ma si appunta invece sulla modalità di funzionamento dell'origine separata per la logica dell'azione politica costituente che Rousseau tenta di stabilire. Per Althusser ciò che è fondamentale è che questa origine funzioni nelle modalità della perdita e ripresa. Da un lato questo stato potrebbe non essere mai esistito, come dice Rousseau, dall'altro però, sottolinea Althusser, è necessario che essa venga ripresa, perché costituisce il fondamento della possibilità dell'istituzione di un contratto sociale. Questa ripresa è ciò che Althusser chiama il ricominciamento dell'origine e che assimila ad una contingenza umana, ovvero ad una iniziativa umana costituente. La questione del ruolo e della funzione puramente politica dell'origine separata rappresenta senz'altro uno dei risvolti più innovativi ed originali della lettura del 72 e in generale della lettura althusseriana di Rousseau. Ma è anche un discorso che non ritornerà più all'interno della filosofia di Althusser, né conoscerà ulteriori elaborazioni, al contrario invece di quanto avverrà per l'idea di un materialismo della contingenza, che sarà ampiamente sviluppato. Quindi il problema, diciamo, che si pone, leggendo il corso su Rousseau, è come valutiamo questo aspetto all'interno del discorso althusseriano nel suo complesso. Qui proporrei 3 considerazioni estremamente aperte. La prima, innanzitutto, l'insistenza sulla funzione politica dell'origine in Rousseau testimonia in maniera evidente dell'interesse di Althusser nel 72 per un ripensamento della politica e della sua logica ed in particolare della sua attenzione al tema dell'inizio politico, a cui Rousseau è chiaramente collegato. Poiché questo aspetto si costruisce sulla tematica della genesi materiale discontinua, in cui la contingenza diventa determinante, e poiché anche nel suo studio su Machiavelli l'inizio politico, pensato a partire dall'orizzonte della contingenza e della fortuna, sembra possibile concludere che Althusser abbia dovuto procedere, dopo il 65, ad una estrema e radicale decostruzione della necessità storica per poter pensare il tema dell'inizio politico. L'inconsistenza della storia è così funzionale alla tematizzazione della politica come inizio, rottura, momento istituente di una novità e fatto da compiere. La lettura congiunta di Rousseau e Machiavelli lascia dunque intravedere l'emergere di una problematica mai compiutamente elaborata del fatto da compiere, che si erige sulla tesi dell'inconsistenza della storia e che risponde e corrisponde al problema di pensare la politica al di fuori degli schemi della scienza e del partito. La seconda considerazione, ciò che interessa Althusser nel 72 in Rousseau è il fatto che la divisione originaria dell'origine pone la politica sotto la condizione del vuoto di garanzia, nel senso che non esiste alcun rapporto necessario tra il recupero politico di un'origine ripresa, ad esempio in un progetto emancipatorio da compiere, e la direzione della storia. Nessun rapporto di implicazione coessenziale tra i due piani, storico e politico. Insomma, nessun telos. È per questo motivo che Althusser insiste sul fatto che Rousseau ha un'acuta coscienza della precarietà del contratto o della politica in generale. Ed è per questo che l'origine è costantemente da riprendere per addrizzare la storia per come essa si è prodotta. Per questo si può dire che l'origine così ripensata è senza fine, sia perché non esiste un fine o una fine della storia come realizzazione dell'essenza
data nello stato originario, sia perché il lavoro di realizzazione e recupero dell'origine, il lavoro politico, è come l'analisi interminabile. La terza considerazione, su cui chiudo, concerne quella che pare essere l'attenzione di Althusser per le condizioni soggettive dell'emergere di un soggetto politico. Il punto chiave è l'idea che l'azione costituente, che trova realizzazione nel contratto, si appoggia sul recupero di una perdita forse mai perduta, dato che lo stato di pura natura non è forse mai esistito. Si tratta di portare all'attualizzazione, in un progetto da compierli, ciò che non è mai esistito e che forse è dunque impossibile che esista. Qui mi pare che si possa trovare, per quanto non sviluppata, l'idea che l'atto politico, l'impegno politico e l'atto politico, si costituisce, nelle sue condizioni soggettive, proprio attraverso questo rapporto tra necessità e impossibilità. L'atto soggettivo della politica è così, come il contratto di Rousseau, fondato su un abisso, la cui abissalità è però condizione necessaria per il darsi di un inizio politico. Alex Martín va a exponer política perturbadora, elementos para la singularización de la práctica política en contradicción y sobredeterminación. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Antes que nada quisiera agradecer a la Universidad Mayor de San Andrés que nos recibe en esta instancia y al comité organizador que ha invertido su esfuerzo en la producción de esta fructífera instancia de intercambio político-teórico. Bueno, paso a la lectura de la exposición. Participo hace ya más de una década en un colectivo de autoformación y experimentación teórica e investigación política llamado Máquina Crísica. Iniciado como un esfuerzo por conciliar la investigación antropológica con el compromiso político militante, nuestro colectivo se encontró enfrentando el desafío de pensar la política sin depender de la antropología. También nosotros tuvimos nuestro propio proceso de rectificación del examen del síntoma para recuperar un tema del debate de ayer. Esto último ha implicado formular un pensamiento de la práctica política que no esté automáticamente ligado a la reproducción de la práctica teórica de la ciencia social, o de una ciencia social específica, en este caso la socioantropología. Abordar la política desde la agenda de una disciplina responde a la necesidad de convertirla en un recurso para la validación de un procedimiento cuyo despliegue no requiere de ella, excepto como materia prima, para ejercer su propia eficacia y sostener su validez. La eficacia del procedimiento analítico disciplinario se mide en coordenadas ajenas al compromiso con la realización efectiva de la política en la transformación de su campo reflexivo. Al presentarse como la que otorga voz a lo que carece de ella, o en el mejor de los casos, como la caja de resonancia de una voz inaudible, la antropología se presta al entrelazamiento con una dimensión de la gestión pública que requiere permanentemente de la reproducción de estas habilidades enunciativas típicamente antropológicas. Me refiero a una dimensión de la gestión pública que convoca la actualización de una antropología educativa, explicativa y dadora de voz. Su cometido es el de reemplazar el conflicto político por la administración del conflicto de intereses. Es en esta dimensión del servicio público donde me he visto trabajando desde hace un par de años, naturalmente en condición de antropólogo. Estoy inserto en el aparato estatal como funcionario público. Esto no es sorprendente, ya que, como vimos, este aparato es una de las estructuras
que demanda la existencia de ciertas habilidades disciplinarias que pautaron mi proceso de formación académica. ¿Sería diferente mi antropología si en lugar de servir a la administración del poder ejecutivo de uno de los estados de la Federación Brasileña me hubiera insertado en la llamada academia? También en la academia mis colegas pasan su tiempo brindando consultorías o realizando peritajes para la gestión pública y privada y ajustando sus demandas de financiamiento investigativo y sus retóricas de autojustificación a los imperativos de ambas gestiones, aunque no siempre se animen a incluir los productos de ese trabajo en sus hojas de vida y bibliografías. Ellos nos hablarán de cómo esas actividades sobredeterminan su labor al servicio de la disciplina. Yo hablaré de cómo concibo tal sobredeterminación y cómo considero además la posibilidad de dejarme perturbar por un pensamiento que me determina desde otro lugar o desde el lugar de otra práctica sobredeterminante, una práctica política tal vez. Que la antropología esté sobredeterminada por la gestión estatal de las diferencias y los intereses solo significa que la movilización de la práctica antropológica se dará en atención a una problemática estatal sin por ello disiparse como la realización de una antropología que se define en su condición sobredeterminada por la gestión estatal. El operador de la antropología, es decir, el antropólogo, reproduce posibilidades disciplinarias afines a la gestión y al mismo tiempo coherentes con la reproducción relativamente autónoma de su disciplina. La antropología brasileña contemporánea manifiesta un espíritu de época muy solidario con todo tipo de explicaciones de los procesos culturales basado en el indiscernimiento entre estructura y acción. Esta clave de análisis se remonta a los trabajos de Marshall Salins y hoy se encuentra revalidada en un ambiente intelectual marcado por la noción de ontología y por la persistente pasión antropológica de, en un mismo acto, concebir la singularidad de ciertas prácticas y pensamientos y hacerla coincidir con la particularidad de alguna unidad social o colectivo que oficia de soporte material de esa singularidad y aparece como elemento relacionado con otros elementos de la sociedad. La pasión antropológica es tanto más avasalladora cuanto más se trata de hacer inteligible la especificidad de una parcialidad para otros integrantes de la sociedad, dotados también ellos, por supuesto, de un pensamiento singular enraizado en su respectivo universo cultural. A lo largo de dicho esfuerzo pasional, emerge eventualmente una problemática comparable a la que le permitió a Salins dibujar sobre diversos contextos coloniales, donde estaba en juego el encuentro de civilizaciones, la tesis según la cual el proceso llamado histórico es un cambio autorizado por la estructura en medio de disputas de sentido desencadenadas por algún acontecimiento. La estructura es la forma en que una transformación viene a ocurrir. Así, una transformación no ocurre a la estructura, sino que ésta se transforma de cara a una ocurrencia puntual. La estructura define, pues, las condiciones de existencia del acontecimiento en el desenlace del diferendo entre sus agentes. El análisis de la sucesión de transformaciones de la estructura va moldeando el concepto mismo de transformación inherente a ella. El corolario político de dicha problemática de la transformación, sintetizado por alguien como Marisol de la Cadena, consiste en asumir que, aunque tengamos intereses en común, estos no derivan del mismo interés porque no compartimos un mismo modo de transformación. Pensemos en un grupo indígena y en un movimiento ambientalista. Ambos están confrontados con la instalación de una mina a cielo abierto. Indígenas y ambientalistas están interesados en lidiar con la misma ocurrencia, la instalación de la mina, pero es justamente ese lidiar lo que los separa al tiempo que los hace converger en un mismo interés. No se conectan ambas estructuras con sus respectivos agentes en otro lugar, sino en el interés que los aboca a emprender sus propias transformaciones, las cuales coinciden quizás en la asunción de que para seguir existiendo deben desafiar la instalación de la mina. La escena de los indígenas y los ambientalistas está inspirada en una reflexión de Marisol de la Cadena, antropóloga peruana radicada en los Estados Unidos,
quien se ha vuelto una teórica muy bien cotizada en la Academia Antropológica Brasileña, en constelación con los trabajos de Isabel Stengers, Donna Haraway y, por supuesto, Eduardo Viveiros de Castro. Marisol de la Cadena nos invita a encarar políticamente la coexistencia interesada y disyuntiva de los colectivos en conflicto con la minería desde una especulación, cito, sobre la composición de una alianza política que albergue acuerdos que acepten la posibilidad de equivocaciones, acuerdos hechos no entre diferentes puntos de vista sobre el mismo mundo, sino tomando en consideración que los puntos de vista pueden corresponder a mundos que apenas son los mismos. Lo que determina toda la situación, ahora devenida en materia prima de la especulación antropológica, es la premisa de que, en última instancia, un modo singular de existencia, un mundo al cual corresponde un punto de vista, organiza desde siempre el sentido de la ocurrencia y de la posible composición con otro modo de transformación o mundo. La cuestión que debemos plantear es por qué debería haber una orientación para la política desde la especulación antropológica. A dicha cuestión, meramente contingente para la política antropológica, le sigue una respuesta provisional necesaria para evaluar si hay otras formas de composición política disponibles para nosotros. Diré que la antropología se anima a ofrecer una lectura política de los procesos que analiza porque pretende sobredeterminar la situación investigada, es decir, intervenir sobre las relaciones de la situación desde sus premisas especulativas sobre qué es o debe ser una relación y cómo puede desarrollarse. Dicho sea de paso, la tentación de combinar el análisis descriptivo y clasificatorio con el aleccionamiento político, muy característica de los modos de habla de los antropólogos contemporáneos, los emparenta a tal grado con cualquier agente político, principalmente los internos al aparato administrativo, que podríamos pensar que comparten con ellos el mismo tipo de función. Si eso tiene sentido, el corolario político del análisis disciplinario no es otro que la tutela de un tipo de diferencia y de relación entre y con lo diferente que, siendo inmanente a su práctica teórica específica, tiene también valor para la sobredeterminación administrativa y se confunde con ella. Quisiera sugerir, así sea como hipótesis, que el nuevo nivel de operación introducido por la sobredeterminación administrativa, que es ideológico-política, no bloquea del todo cierto presente, con circunstancias propias y todavía no disipadas, sobre el cual es posible seguir indagando. Ese presente no es una virtualidad, tampoco lo original sin sobredeterminación, o el punto de vista inconmensurable sostenido por un mundo particular e infinito en sus articulaciones y potenciales transformaciones. Se trata, para hablar como Sylvain Lazary, de otra prescripción singular y efectiva sobre los componentes de la circunstancia. Sobre no debe entenderse como respecto de. Se trata más bien de lo que introduce una convocatoria. En cuanto a componentes, no conviene aprenderlos como partes identificables de un campo predefinido. Se trata más bien de lo que puede movilizarse bajo la convocatoria en ausencia del previo conteo de las partes. Ese tipo de presente inaugura un posible que se manifiesta en enunciados elementales como la tierra la explotamos nosotros, no la compañía minera. Tierra para el que la trabaja. Estar en este país es ser de este país. Nosotros elegimos qué vamos a comer, no lo hace la empresa Nestlé. Los estudiantes también gobiernan la universidad, paridad y los consejos. No hay que buscar en otro lugar el fundamento de enunciados como estos. Tampoco hay que regular las condiciones de alianza entre aquellos que existen bajo dichos enunciados y no en otro lado, mucho menos en otro mundo. Si bien es cierto que, de tener éxito sus designios, este mundo podría llegar a ser otro porque ya es tomado por otro a partir de un enunciado prescriptivo singular. Althusser sugiere que se puede analizar la sobredeterminación política como el protocolo de un experimento. Cito: si toda práctica política del movimiento socialista y comunista,
constituye una reserva inagotable de protocolos de experiencias concretas, es necesario decir que la teoría de la eficacia específica de las superestructuras y otras circunstancias debe todavía ser en gran parte elaborada, y antes que la teoría de su eficacia, o al mismo tiempo, ya que por la comprobación de su eficacia puede alcanzarse su esencia, la teoría de la esencia propia de los elementos de la superestructura. Para finalizar esta intervención, quisiera sugerir, a la luz de lo expuesto y como posible interpretación de la cita anterior, que hay políticas susceptibles de ser pensadas como niveles de la superestructura, siempre sobredeterminadas por otros niveles en perpetuo desplazamiento de determinaciones. Pero hay además circunstancias elementales y puntuales que al sustraerse a esas políticas perennes, regionales, las sobredeterminan porque replantean su relación con ellas desde su protocolo propio de experimentación en lo real. Abordar prácticamente estas circunstancias políticas implica alejarse de la problemática de la segmentación, la fundamentación de la diferencia por la ideología y la proposición ética del vínculo adecuado entre las partes. Conlleva asumir los experimentos como protocolos y procurar precisarlos desde lo que han hecho o se proponen hacer y desde las potencias que convocan para apuntalar su cometido. Algunas conclusiones provisionales que rescato de lo expuesto para continuar reflexionando a continuación con los compañeros. Primero, la pregunta sobre la esencia propia de los elementos de la superestructura tiene respuestas distintas según se trate de las instancias superestructurales, dominios o regiones perennes, o de circunstancias de otro orden, marcadas por prescripciones singulares cuya existencia supone un protocolo experimental. Un protocolo que, si es exitoso, trastoca el trabajo sobredeterminante de las instancias sobredeterminadas, es decir, deshace las relaciones sugeridas por ellas precisamente al desplazar la insistente problemática de las relaciones y su gobierno por la de cómo practicar un posible que atraviesa y perfora la conciencia emplazada de los sujetos de la ideología. La esencia de las circunstancias experimentales es singular. Está dada por la eficacia de su protocolo como un catalizador de las materialidades que convoca en pos de alcanzar un nuevo posible. Segunda conclusión provisional. Esta tiene que ver con la antropología. Plegarse a la precisión de un protocolo experimental singular que instituye una práctica estructurada y una subjetivación correspondiente nos invita a renunciar a la politización del análisis antropológico, lo cual equivale a declinar del análisis antropológico en sí mismo, ya que su condición sobredeterminada de existencia consiste en formular topologías y taxonomías gestionables en base a una problemática primaria del vínculo. El análisis antropológico existe hoy para fundamentar la diferencia con arreglo a fines gestionarios. Politizar el quehacer antropológico, el quehacer de los antropólogos, no es una posibilidad, sino una condición primaria de existencia que prefieren ignorar los practicantes de la disciplina para luego volver a enarbolarla como si fuera una decisión ética individual hecha a medida de sus nobles compromisos específicos. Sucede, sin embargo, que la antropología, para estar disponible en nuestra coyuntura, para mantenerse en presencia y figurar en el abanico de las profesiones académicas como el lugar de operación teórica y analítica sobre lo diferente o lo otro, ha estado desde siempre ya politizada, intervenida y apuntalada por una sobredeterminación estatal que le permite existir como administración especulativa, ideología gestionaria, en los términos que discutí en esta breve exposición. La vocación del análisis antropológico, su condición de disponibilidad en la coyuntura actual, es discontinua con la operación consistente en hacer la diferencia con arreglo a posibles concretos, sin fundamento especulativo, sin la garantía, por lo tanto, de que nos mantendremos interesados en la diferencia que supuestamente constituye el lugar donde somos. Con esto finalizo. Muchas gracias.
introducción y fue pregunta. Ahora, en particular ver una cuestión como este tema, ¿no? A propósito del curso sobre Rousseau. Bueno, primero, volver a decir una hipótesis a propósito de eso, en particular la cuestión del origen separado o el origen oscuro. En términos formales, me parece que Althusser está trabajando la diferencia ontológica, pero en ese trabajo le imprime otra diferencia. Esa es como una tesis general que requiere, por supuesto, desarrollarla, aterrizarla, solamente un enunciado, ¿no? Esa es la primera cuestión. Bueno, y seguía con el tema de la tesis del inicio de la política. Me parece que si bien está el elemento de la política en el comienzo de la historia, podríamos decir, el trabajo que imprime a Althusser a la diferencia ontológica va más allá de la cuestión de la política. Y en términos generales está pensando en la desviación. Pero no solamente política, eso es lo que me quiero referir ahí, no sé, preguntar o ver si hay otra posibilidad. O sea, algo así como que en el comienzo de la historia, o a propósito de la lectura del libro de Esteban, una cita de realidad, la no historicidad de la historia, que permite la misma historia, no pasa necesariamente por la política. Si bien tiene una importancia, no es el núcleo del acontecimiento, ¿no? Ya que el núcleo del acontecimiento es precisamente esta repetición de un origen que nunca tuvo lugar, ¿no? Y así lo piensa encontrar natural, precisamente Althusser. Repite, pero repite algo que nunca fue. Esa cuestión me parece muy potente, ¿no? Que eso era bueno, se liga a la cuestión de Hegel increíblemente, ¿no? A propósito de la corriente subterránea, cuando en un párrafo habla nuevamente del Skid, dice, bueno, esto que plantea Hegel acá, lo planteó a partir de la fórmula siempre ya, ¿no? ¿Cómo entender ese siempre ya? Bueno, ahí lo indica como que cada cosa se antecede a sí misma, ¿no? Eso me parece también que abre un campo por explorar, no es que esté completamente ya constituido, sino por explorar. Pero bueno, principalmente a partir de eso, ¿no? De este marco que yo voy intuyendo a propósito del curso en particular, bueno, también considerar que ese mismo año está el de Maquiavelo, que hay también un diálogo bien interesante, ¿no? A propósito de la virtud, del salto al vacío, no sé. Pero bueno, nuevamente la cuestión de la política, si el inicio o el comienzo, el núcleo es la política o se abre a otro plano. Bueno, felicitaciones a las ponencias muy buenas. Alex, bueno, yo soy brasileño, entonces me quedé curioso de saber dónde trabajas. Pero tu ponencia me recordó la consigna de Zapatista, un mundo donde quebra todos los mundos. ¿Por qué me recordó esta consigna? Porque ya que tu propósito era interpretar la política desde la antropología, ¿por qué no trabajaste con la formulación conceptual de formaciones sociales, donde hay varios modos de producción? Porque me parece que la cuestión fundamental cuando se piensa en la política, y yo soy científico político, cuando se piensa en la política desde Althusser, se piensa a partir de esta totalidad estructurada.
que comprende todo. Y los diferentes grupos sociales, las diferentes etnias, bueno, todos de alguna manera están involucrados en esta totalidad. ¿Sí? Pero y para finalizar mi pregunta, la política del Estado burgués se excluye otra posibilidad, por definición. Todos son ciudadanos en cuanto librecambistas. ¿Sí? Entonces, mi cuestión es esta, porque si fue una opción o había una otra razón para no explorar el tema bajo este concepto. ¿Alguien más? Muchas gracias a las dos ponencias, muy interesantes. Al segundo ponente, específicamente. Bueno, en la novela El miedo a los animales de Enrique Serra, se narra como un escritor, un novelista, se mete a la policía porque tiene la genial idea de hacer una novela policíaca y atacar el sistema desde dentro. Pero el sistema se lo come, se vuelve un policía corrupto, de lo peor. A muchos nos pasa en ese sentido, ¿no? Yo, en lo particular, me metí a la docencia tratando de cimentar ciertos cambios en el interior del educacionismo. Y luego te ves atrapado en un montón de burocracia, es decir, pasa muchas cosas. Parece que las estructuras frecuentemente nos comen precisamente por esta sobrecomunicación, ¿no? Frecuentemente. Yo sé que no hay una receta, pero ¿qué dispositivos, qué metodologías nos podrían hacer evitar un poco